La profecía de los últimos tiempos, las fiestas de otoño. Esta es la tercera parte. La fiesta de Sukkot, estamos celebrando en esta ocasión la fiesta de Sukkot, que también es conocida como la fiesta de las enramadas o tabernáculos. Pues como ustedes saben, es una fiesta profética. Es una fiesta profética que anuncia el futuro establecimiento del reino de Dios. Así que resulta muy interesante y muy necesario, muy importante entender que a través de los profetas ya Dios nos haya anunciado los eventos que describen el regreso del Mesías al final de los tiempos. En los estudios anteriores que hemos tenido en relación a este tema, que hemos titulado La profecía de los últimos tiempos, ya tenemos dos estudios anteriores. Recordarán que abordamos los profetas, las profecías que anunciaron el día del arrebatamiento, un tiempo en el que el Mesías nos va a reunir para llevarnos con él. Y como dice el apóstol Pablo, lo encontraremos en el aire. Y ese día se encuentra relacionado con el propósito de la fiesta de Yom Teruah. También analizamos el tiempo profético de la fiesta de Yom Kippur y entendimos que el propósito más importante de esta fiesta de Yom Kippur, es que Yeshua fue precisamente el cumplimiento de Yom Kippur para todos los que creen en él. Solo que a diferencia del tiempo del sistema sacrificial, pues en aquella ocasión no fue una experiencia que duraría hasta el año siguiente, sino que él obtuvo una redención eterna para todos los que somos de él, tal cual lo describió el autor de la carta a los Hebreos. En el contexto de Yom Kippur, también analizamos en su momento la condición en la que se encuentra el pueblo judío. Y esto es necesario que lo entendamos y que lo estudiemos, que lo analicemos. Hablamos del pueblo judío observante de hoy en día, porque a diferencia de nosotros, los que recibimos a Yeshua, pues ustedes saben que ellos no creen en él, en Yeshua como el Mesías, y por lo tanto ellos esperan al Mesías por primera vez. Y esa circunstancia es determinante para que unos seamos arrebatados en su momento y otros permanecerán en la tierra durante el tiempo de la ira de Dios. Aunque Israel recibirá, por supuesto, en este tiempo de la ira de Dios, va a recibir un sello, de acuerdo a lo que se describe en Apocalipsis, un sello de Dios para que el pueblo de Israel no sea dañado por su ira. Aunque, por otro lado, pues Israel finalmente sí va a sufrir las consecuencias de la persecución a cargo del anticristo, y se va a cumplir lo que el profeta Jeremías anunció como lo que se conoce como la angustia de Jacob, como una referencia al sufrimiento de Israel en dicha persecución. Y es en estas circunstancias que la profecía de Zacarías nos habla del tiempo en que Yeshua, el Mesías, regresará para hacer guerra contra las naciones que vinieron contra Jerusalén. Estamos hablando de justo el tiempo en que está a punto de concluir ya, o ya concluyendo, este tiempo de la ira de Dios en el mundo. Estamos hablando de los siguientes 3 años y medio a partir de la manifestación de la abominación desoladora. 3 años y medio en que la persecución en contra del pueblo judío se va a hacer terrible. Y dice, acompáñenme por favor en sus Biblias a la profecía de Zacarías capítulo 14. A partir del verso 1 vamos a comenzar a analizar esta profecía. Dice, he aquí,
el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Aquí el profecía está hablando a Jerusalén. Cuando las escrituras relativas a las profecías hablan del día del Señor, casi siempre tiene que ver con el anuncio de un juicio. Algo parecido a lo que dijo Yeshua cuando se refirió a los dolores de parto, porque esos tiempos de los que habló Yeshua serán el anuncio de algo muy terrible que estará por suceder. Y en este caso el profeta Zacarías describió un tiempo de juicio que traerá algo muy bueno, también por otro lado, porque se trata nada menos que del reino de Dios. Es decir, viene algo tan terrible para unos, pero tan bueno para otros. Y tiene que ver con esta guerra que hará el Señor contra las naciones que subieron contra Jerusalén, para hacer guerra contra Jerusalén, pero con el propósito bueno para el pueblo de Israel, porque finalmente los va a redimir. Así es de que veremos que esta profecía anunció desde entonces lo que acontecerá después de la tribulación que sufría el pueblo judío, que en términos de la escritura es Israel. Es muy importante, esto es muy importante porque recuerden que en ocasiones se ha llegado a la confusión de que pues ya somos nosotros el Israel de Dios y ya. Somos parte, hemos sido injertados, pero tenemos que tener muy presente al pueblo judío que él es el Israel que continúa y que Dios, por su juramento, por su fidelidad, continuará preservando a Israel hasta el fin. Y entonces, esto es muy, muy importante porque si tú no haces esta diferencia, de repente vas a pensar que estás tú ahí, en lugar del pueblo judío. Y no es así. Tú ya fuiste arrebatado. Entonces son dos tiempos distintos que debemos de comprender, pero al mismo tiempo tú y yo tenemos que ubicarnos para poder ubicar al remanente de Israel, al remanente de las tribus de Israel, que de acuerdo a la profecía, a todas las profecías, permanecen hasta el fin. Son los que al final, en su regreso, también son rescatados, son salvados. Estos despojos de los que habla el profeta aquí en este versículo tienen que ver con riquezas de las que serán despojados los del pueblo de Israel a cargo de sus enemigos. Dice el verso 2: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esta expresión, la expresión combatir, hace alusión a una guerra. Por supuesto, así es de que el pasaje dice que Dios va a reunir a los ejércitos de las naciones contra Jerusalén. Esto es muy claro, esto es muy, muy importante que lo entendamos porque, recuerden, hemos sugerido, aconsejado que siempre estemos pendientes de las noticias internacionales relacionados con los conflictos que se suscitan en Medio Oriente y sobre todo en torno a la nación de Israel. Es muy importante. Y no te dejes confundir, no te dejes llevar por la corriente que siente aversión, una aversión totalmente irracional en contra del pueblo judío de hoy en día, bajo argumentos que finalmente no nos toca a nosotros. Nos fuimos puestos para eso, para emitir juicio de condenación. Es la propia enseñanza de Yeshua, sino por el contrario tenemos que entender en su contexto correcto que sí, por supuesto, hoy en día el pueblo de Israel, el pueblo judío, continúa haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Sin embargo, una vez más, por su fidelidad, el Señor va a permitir que se cumplan todas las profecías. Y continúa el verso 2, dice: y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto de la ciudad
el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Bueno, cuando estos ejércitos comiencen a combatir contra Israel, dice el profeta que serán saqueadas las casas, las mujeres van a ser abusadas y dicen que la mitad de la ciudad se irá al exilio. Una vez más Israel vivirá el cautiverio. Sin embargo, dice el pasaje que el resto del pueblo permanecerá en Jerusalén. Recordemos que estamos hablando del tiempo en que en el mundo se habrá ya derramado la ira de Dios y que se estará llevando a cabo una persecución en contra del pueblo judío. Sin embargo, esto que leemos en el sentido de que Dios reunirá a los ejércitos de las naciones en contra de Jerusalén, pues es ya la recta final de este tiempo de tribulación para Israel. Dice el verso 3, después saldrá el Señor, saldrá Yud-Hei Vав-Hei y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Este pasaje hace una referencia al Mesías, claramente. Nosotros vemos en la traducción que dice Jehová, Yud-Hei Vав-Hei, pero recordemos que cuando leemos Jehová, casi siempre tiene que ver con el Padre Celestial. Sin embargo, desde el capítulo 12 de esta profecía, de la profecía de Zacarías, leemos que es Dios quien está hablando, como en este pasaje, pero cuando llegamos al versículo 10 del capítulo 12, vemos una clara referencia a Yeshua y al evento de la crucifixión. Acompáñame ahí 2 capítulos anteriores, capítulo 12 de Zacarías, en el verso 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Te das cuenta? Es una clara referencia a Yeshua, a quien traspasaron. Pero Zacarías lo refiere como Yud-Hei Vав-Hei, o Jehová en la traducción. Así es de que leemos en el versículo 3 del capítulo 14 de Zacarías que es una clara referencia a Yeshua, porque más adelante confirmaremos que este es su regreso, porque Él será el que peleará esta guerra para defender a su pueblo Israel. Y esto es muy importante porque de esta manera el Señor cumplirá su pacto con Israel. Una vez más, recordemos, el Señor es fiel y Él siempre va a cumplir sus pactos. Dice el verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Bueno, después de que Yeshua resucitó, recordemos, cuando pasaron 40 días desde el monte de los olivos, ¿qué fue lo que sucedió? Ascendió al Padre. Y de acuerdo a esta profecía, cuando regrese a establecer su reino, va a llegar al mismo lugar, al monte de los olivos. Una de las características más relevantes y sorprendentes de las profecías de los últimos tiempos es que este regreso, el regreso del Mesías a la tierra, va a implicar un cambio muy importante en toda la creación. Y esto es lo sobrenatural. Esto es lo que cualquiera no podría esperar, cualquiera que tiene expectativas en el hombre. Va a haber un cambio sobrenatural en toda la creación, y eso lo confirmó incluso el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. El apóstol Pablo, por su parte, en su carta a los Romanos, habla del tema. Fíjense qué interesante, porque él habla de la creación de Dios como la que gime por causa del pecado.
porque lo que se espera es la redención incluso de la propia creación. Fíjense cómo lo describe el apóstol Pablo, y no perdamos el contexto de lo que estamos hablando, del regreso del Mesías y los cambios que va a haber en toda la creación, cambios sobrenaturales impresionantes, importantes. Romanos capítulo 8, a partir del verso 20, dice: porque la creación fue sujeta a vanidad. Fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esto es muy importante porque recordemos que a partir del pecado original se dan varios cambios, incluso en la vida, en la longevidad del hombre. Comienza a cambiar de forma radical, y esto por supuesto que tiene que ver con el ecosistema, con todo un cambio en toda la creación. Por eso Pablo comienza a hablar de esta manera acerca de la creación. Dice verso 22: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando Pablo tanto de la creación como de nosotros, ¿sí?, que estamos en esperanza. Y dice, habla de gemidos y habla de dolores de parto. ¿Qué son los dolores de parto? Es justamente son dolores, son aflicciones que antes de algo muy importante que va a suceder. Verso 24: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estas palabras del apóstol Pablo, desde luego que hacen una referencia muy clara al pecado original, porque por causa de este pecado, el pecado de Adán y Eva, la creación misma fue sufriendo cambios en su deterioro, y es por ello que Pablo habla de este clamor de la creación, al mismo tiempo que los hijos de Dios también claman por redención, porque es justo la redención final la que va a provocar cambios en la creación de Dios. Y es de esto que el profeta Zacarías habló en su profecía. Continúa ahí el verso 4, dice: y el monte de los olivos se partirá en medio, por en medio, dice, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así es de que imagínate lo que tiene que suceder en la tierra para que esto ocurra. Estamos hablando quizás de un terremoto tan impresionante como nunca se ha visto. Entonces vemos que esta descripción habla de estos cambios que comenzarán a surgir en la creación, y todos estos cambios tendrán un propósito muy, muy, muy importante. Fíjense bien. Verso 5. Y huiréis a los valles de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto. Subraya aquí esta expresión. Dice: como oíste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos sus santos. ¿Ya te diste cuenta? Esto ya lo hemos leído en otros pasajes, cuando habla del regreso del Señor con todos sus santos. Y una vez más, dice el Señor mi Dios, con todos sus santos. Solo que en el caso del apóstol Pablo habla de el Cristo, de Jesucristo, de Yeshua, que regresará con él todos sus santos. Una vez más, el profeta está haciendo una referencia a Yud-Hei Vav-Hei como el Mesías.
Así de que, ¿de qué está hablando aquí el profeta? Bueno, habla de un acontecimiento muy importante. El rey Usías, en su tiempo, quiso quemar el incienso, una función sagrada que solo debían hacer los sacerdotes, de acuerdo a las leyes del sistema sacrificial. Sin embargo, debido a la soberbia y la altivez que le vino a este rey, él mismo quiso hacerlo. Él dijo, yo quiero hacer esto. Y los sacerdotes se opusieron a que lo hiciera y le explicaron que ni siquiera el rey podía realizar este servicio, que era exclusivo de los sacerdotes, de acuerdo a la ley del Señor. Pero Usías no les hizo caso. El rey no les hizo caso y entró en el templo, ¿sí?, con un incensario. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, inmediatamente fue atacado por lepra. Y tuvieron que expulsarlo del templo. Y fíjense un dato muy interesante, porque Josefo, el historiador judío, escribió acerca de este acontecimiento. Y él aseguró que al mismo tiempo en que el rey Usías fue atacado por lepra, el templo fue dividido por un poderoso terremoto. De este terremoto del que está hablando el profeta Zacarías, el pasaje que acabamos de leer. Les voy a leer textualmente estas líneas que escribió Josefo en relación a este aspecto, a este tema. Dice, un gran terremoto sacudió la tierra y se abrió una grieta en el templo. Y los brillantes rayos del sol la atravesaron y cayeron sobre el rostro del rey, de tal manera que la lepra se apoderó de él al instante. Y frente a la ciudad, en un lugar llamado Eroge, la mitad de la montaña se desprendió del resto por el oeste. Rodó 4 estadios y se detuvo en la montaña del este hasta que los caminos, así como los jardines del rey, fueron dañados por la obstrucción. Este evento, el profeta Amós lo profetizó 2 años antes, y así se describe literal. En la profecía de Amós, acompáñame a la profecía de Amós, capítulo 1, verso 1. Fíjense bien lo que dice. La profecía de Amós, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo, el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Esta es la profecía que anunció desde 2 años antes acerca de este terremoto que ocurrió, de acuerdo a Amós. Y si observamos el final del versículo 5 que estamos leyendo aquí en Zacarías 14, podemos confirmar que se está hablando del Mesías y de su regreso. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos sus santos. Estas son las mismas palabras que usó Pablo en su carta a los tesalonicenses para referirse al regreso del Mesías, Yeshua. No en el día del arrebatamiento, sino mucho después, para el establecimiento de su reino. Dice 1 Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Ya se dieron cuenta? Hace la misma referencia que está hablando Zacarías. Vemos que esta escritura en la profecía de Zacarías hace referencia a Yud-Hei Vav-Hei, que en las traducciones aparece como Jehová, lo que nos confirma que la deidad de Yeshua, por supuesto, y que viene a Jerusalén a establecer su reino. Esto significa que todos estos santos que regresarán con Yeshua el Mesías son los que en su momento fueron arrebatados
antes de la tribulación, como lo describió Pablo en su primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Tanto los que hayan muerto como los que aún estén con vida en este mundo, para este tiempo del arrebato, el día del arrebato, seremos transformados en un solo cuerpo incorruptible, es decir, un cuerpo preparado especialmente para el reino eterno. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. En adelante dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y con los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, enseguida leemos que habrá más cambios, cosas que jamás se habrán visto y que van a caracterizar los primeros destellos del reino de Dios. Fíjense bien lo que dice el verso 6 de Zacarías 14. Y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Esto significa que habrá un cambio en la luz, porque jamás volverá a ser como fue y como la conocemos. Dice el verso 7, será un día el cual es conocido de Yud-Hei Vav-Hei, del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Hay una característica muy especial en los versículos 6 y 7, y es cuando el pasaje se refiere a ese día, que en el hebreo es la expresión Yom Echad, y su relevancia es que esta expresión nos remite justo al tiempo de la creación, al libro de Génesis capítulo 1. Ahora acompáñame a Génesis capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esta es la descripción del primer día, y en el hebreo la expresión que vemos al final del versículo 5 es Yom Echad, es decir, un día. Aquí en Génesis 1 es la misma que vemos en Zacarías, la misma expresión que leemos en Zacarías 14, y la palabra hebrea Echad se traduce como único, pero también se traduce como unidad, y eso es en el contexto del Padre y del Hijo. Esto ya lo estudiamos en su momento. Así es de que lo impresionante es que esta conexión es que Dios comenzará a hacer unidad entre la creación y Él mismo. Es decir, todos estos eventos que está describiendo Zacarías y que describen, por supuesto, un cambio radical y sobrenatural en la creación, cuando regresa el Mesías, habla de este tema, de la luz. Es muy importante, porque esta luz que identificamos en Zacarías 14 y Génesis 1, en el versículo 3,
Es una luz muy especial y que por lo tanto no es la luz que comenzó a generarse a partir de la creación del sol y la luna, como se describe en el versículo 14 en adelante de Génesis 1. Ahí mismo en Génesis 1, acompáñame al versículo 14, por favor. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Si nos damos cuenta, entonces, es una luz distinta. No es la misma luz que se describe cuando dijo el Señor, sea la luz. Entonces, Zacarías está hablando, nos está diciendo es esto. Esta luz que se va a generar cuando venga el Mesías a establecer ya su reino, no es la misma luz que conocemos tú y yo hoy en día, que fue la luz que se creó a partir de las lumbreras, sino será la luz que se creó cuando dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz, que es justamente el momento de la creación de todas las cosas, la primera luz. Dice el verso 7. De Zacarías 14, regresamos a Zacarías 14, por favor, dice, será un día, el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Entonces la característica fundamental de este cambio será que la gloria de Dios estará presente en todo el tiempo, y por supuesto que esto nos recuerda este pasaje de la Escritura del que nos dice que el Señor será nuestra luz. Apocalipsis capítulo 22, que habla ya del tiempo del reino eterno. Dice verso 3, Apocalipsis 22, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta hasta dónde cuál es el panorama que nos está exponiendo Zacarías? Entonces, fíjate bien, regresamos a Zacarías 14, verso 8. Dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y esto es, por supuesto, un cambio impresionante, sobrenatural. ¿Por qué? En Israel la temporada de lluvias solo es en invierno, no en verano. Sin embargo, este pasaje nos habla de que estas aguas vivas, como una referencia a las lluvias, estas son las lluvias de las que está hablando, pero nos dice que estas aguas vivas estarán en todo tiempo. En todo tiempo. Y esto es muy importante porque justamente tiene que ver con la fiesta profética de los tabernáculos. Fíjense bien. En el libro de Juan se describe un evento importantísimo, muy, muy relevante en el tema en el que en el tiempo de la celebración de la fiesta de los tabernáculos.
Y el Mesías intervino, Yeshua intervino en esta ocasión, justo en la fiesta de los tabernáculos. En aquel tiempo, aún estando en pie el templo de Jerusalén. Y en este último día de los tabernáculos, que tradicionalmente se conoce como Hoshana o Shana Rabbah, que significa la gran salvación, el sumo sacerdote normalmente oraba a Dios para que bendijera al pueblo con lluvias, precisamente. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque justamente en esta época en Israel, solamente en Israel, comienza el año agrícola, la preparación de toda la tierra, etcétera, para que, por supuesto, para la Pascua, para las fiestas de la fecha de la Pascua, ya comienza a segarse la cebada. Entonces, esto es muy importante, coincide precisamente con el tema el tiempo de la época de la celebración de tabernáculos. Y cuando la escritura de los profetas hablan de la lluvia en el tiempo del Mesías, pues habla de bendición, por supuesto. Y entonces fíjense lo impresionante, una vez más, ya bajo este contexto profético, fíjate las palabras que dijo Yeshua en esa ocasión, un día como hoy, ¿sí? El último día de la fiesta de los tabernáculos. Dice Juan capítulo 7 a partir del verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendición. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Es decir, los que vengan a Él para beber de estas aguas vivas, los que creen en Él, recibirían el Espíritu del Señor. Una vez más, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces, cuando Yeshua habló de los ríos de agua viva, literalmente citó la profecía de Zacarías, refiriéndose a lo que pasará en el tiempo de su reinado. Los que vengan a Él, cuando se manifieste la gloria de Dios y su Espíritu. Esto es lo que también la profecía de Ezequiel nos revela al hacer referencia a las aguas que salen del templo. Una vez más, Ezequiel capítulo 47, fíjense cómo también el profeta Ezequiel lo refiere. Dice: después me llevó, a partir del verso 6, dice: después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, y uno a cada lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Recuerda que esta palabra, la palabra Arabá, tiene que ver con un lugar que no tiene vida. Dice: y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Esto es impresionante, porque estas aguas que saldrán del templo de Jerusalén generarán muchos cambios. Por ejemplo, nada más y nada menos en el Mar Muerto, que es el lugar donde no hay nada vida. Comenzará a sanar y tendrá vida. Dice: y habrá muchos peces.
Verso 9 de Zacarías 14, regresamos a Zacarías 14, verso 9, dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Esto es maravilloso porque significa que si Yeshua es el rey de nuestra vida, su espíritu nos hará aptos, nos va a hacer aptos para tener vidas que tengan su fundamento conforme a los principios que van a ser establecidos en su reino. Y esto es lo que nos permite ser, pues, instrumentos de bendición. Porque uno de nuestros propósitos más importantes como creyentes es llegar a ser de influencia positiva para otras personas. Para que otras personas puedan en su momento contemplar, ver las maravillas del Señor y vengan a la fe de nuestro Señor, Rey, nuestro Mesías.